la reunión 18, 25 de agosto. ¿Y qué vamos a trabajar hoy? Vamos a empezar a coger los tipos de funciones y analizarlos. ¿Qué análisis se va a hacer? El análisis que se va a hacer es parecido al que hicimos por allá en la gráfica que trabajamos. ¿Se acuerdan? Que miramos dominio, rango, puntos de corte, crecimiento, decrecimiento. Rápidamente en esta semanita vamos a hacer abarcar todos los tipos de funciones más importantes y hacerle ese análisis. La idea que yo quiero que es que al final de esa parte usted ya conozca una función y no más conociendo la estructura algebraica de esa función, usted ya se haga una idea de cómo es la curva de esa función. Y eso es muy importante porque cuando hagamos análisis de problemas, por ejemplo, de variaciones, eso le ayuda a tener como una predisposición respecto a como a la función que se está enfrentando, por decirlo así. Entonces lo que vamos a hacer es ir analizando una por una y mirándole como sus principales características. Algunas temáticas se van a repetir porque ahorita se van a dar cuenta que como que son cositas que ya hemos analizado, otras no tanto. Y en algunas voy a tratar de trabajar aplicaciones para que usted vaya conociendo cómo es que trabajo la aplicación de ese tipo de funciones, ¿vale? Dime. Profe, una preguntita es, ¿la nota total de todo el corte? No, esa no la he puesto. Sí. No, ahí lo que tienen que hacer, bueno, mañana les explico, ahí lo que hacen es que suman los parciales y le ponen, bueno, yo les saco la formulita para que usted mismo lo haga. Gracias, profe, muchas gracias. ¿Vale? Ahí son las notas que sacamos, o sea, lo que me importa es que verifique que las notas que estén completas, bueno, todo eso, o sea, que no haya problema. Listo. Entonces, miren, vamos con la primera función. La primera función que uno estudia en matemáticas es una muy sencilla, que es esta, la función constante. La forma de una función constante es la siguiente. A, donde este A es un número real, cualquiera. Un ejemplo de una función constante. Por ejemplo, esta. O por ejemplo, esta. O por ejemplo, yo le puedo decir, por ejemplo, pi. ¿Sí? ¿Qué característica tiene esa función que le acabo de mostrar? Que no hay x en la parte derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que esa función no tiene en cierto modo una variación. Si usted le hiciera una tabla de valores a una función de esas, por ejemplo, hagamos esta. Y yo le digo, ay, hagamos una tabla de valores de -2, -1, 0, 1, 2. Entonces, perdón, aquí la embarré, pero por aquí alguien ya me enseñó a borrar. Usted tiene, por ejemplo... En Y va a ser siempre 0. 0 no, el número que tú me indiques. No, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo esta que les acabo de señalar, ¿esta? Entonces yo digo, ¿cuál es la imagen de -2? 1, la de -1, 1, la de 0, 1, la de 1, 1 y la de 2, 1. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo esta función es, no importa la X que yo tome en el conjunto inicial, la imagen siempre va a ser 1, ¿vale? Y eso pasaría, por ejemplo, para esta también. No importa la imagen que yo coloque, la imagen va a ser -1 medio o que esta va a ser pi medios. O pi, perdón. Entonces, gráficamente, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría si yo tengo una función de esas? ¿Qué forma tendría? Si yo le pongo un f de x igual a 1, por ejemplo. Una línea por todo digamos que por todo el 1 de y. Exactamente. Una línea horizontal, mejor suena eso. ¿Qué pasa? Que como no hay variación, pues simplemente miren lo que se nos va a formar. Una línea horizontal. ¿Dónde? En 1, porque todos los puntos que usted coja van a aparecer en 1. ¿Sí ven? Ahora, que si yo le pongo el otro que era un medio, -1 medio, pues simplemente se va a formar una línea horizontal en -1 medio. ¿Sí? Entonces no importa cuál sea la función constante, siempre va a ser una línea horizontal y el que me indica cuál va a ser el corte, pues va a ser el número que usted coloque acá. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué característica tiene un tipo de función constante? Vamos a analizar lo que hicimos la vez pasada. Quiero que observemos, por ejemplo, la naranja. Vamos a suponer que esto es una. No vamos a colocar la función acá. Entonces, nos devolvemos un momentico a la presentación y yo le pregunto lo siguiente. ¿Cuál cree que va a ser? Vamos a coger esta, ¿no?
Voy a borrar las otras como para que no estemos mirando todas al tiempo, porque en realidad con todas va a ser lo mismo, solo que vamos a hacer un ejemplo particular para analizar lo de los puntos de corte y esas cosas. Entonces, a ver, pregunto, ¿cuál creen que sería el dominio de esa función? Los reales. Exactamente, acuérdense que como no hay lío de radical o división por cero, pues lo dejamos con reales, perdón. Y el rango, yo puedo saber cuál es el rango de una función de ese tipo de funciones. Sería solamente, por ejemplo, ¿Uno? si es constante y 1 sería solamente 1, ¿no? Exactamente, entonces yo podría poner x, que pertenece a los reales, tal que x es igual a 1. No hay más, ¿cierto? Ahora, que si usted me dice cuál es el dominio general de una función, o sea, sin necesidad de que sea un número cualquiera, el dominio de una función constante va a ser todos los reales, no importa cuál sea la constante, y el rango, ¿sí?, de esa función va a ser los x que pertenecen a los reales, qué pena aquí me quedó como cruzado, tal que x va a ser igual a A, ¿sí? Entonces, en ese caso, fíjense que la función constante pues no tiene mucho lío. En realidad, una función constante es una función que es una línea horizontal cuyos dominios los reales y cuyo rango simplemente va a ser el punto A o el elemento A que esté diciendo. Pregunto, si yo quisiera analizar puntos de corte, ¿hay un punto de corte que sea de interés? Y voy a mostrarles otra vez la gráfica. A ver. Acá. Yo que miremos la naranja, esta no. La intersección de Y ¿Sí? ¿Cuál sería? sería 0, no, sí, 0, 1. Ajá, 0, 1. Intersecciones en X. No existen. Listo, entonces puntos de corte en X. Vacío, ¿no? Perdón. Bueno, podemos decir simplemente no las marcamos, ¿vale? Pero la idea es que acá decimos, Ave María, ¿qué pasó con esto? Aquí simplemente en X no los vamos a poner y en Y vamos a decir que el punto de corte Y es el punto 0,1, o sea, Y igual a 1, ¿sí? Y igual a 0. Y igual a 1, perdón. Y comportamiento, pues creo que el mismo nombre nos lo dice, pues es una función constante de menos infinito a infinito, ¿sí o no? Pues de ahí deriva su propio nombre. Entonces, por ese lado, pues no tenemos problema, ¿vale? Entonces, fíjense que, primera cosa, la función constante es la función donde no hay una X o una variable que me mueva esa curva, por lo tanto, se va a convertir en una línea horizontal cuyo dominio son todos los reales, cuyo rango es el número sobre el que esté aplicado esa función constante, y el punto de corte que voy a tener solamente va a ser 0,A, porque pues va a ser el valor que tomes, y el comportamiento va a ser constante, pues porque es el mismo nombre que recibe. Entonces esa digamos que es una función que se estudia, porque es la más básica de todas, de pronto aplicaciones no le vas a encontrar, pero en sí esa es como la caracterización. La idea es que eso que acabo de hacer, se lo vamos a hacer a cada una de las funciones, ¿vale? Entonces, quiero que asociemos lo siguiente. Acuérdense que nosotros trabajamos una función que nosotros la llamamos función lineal. La función que sigue es esta. Función lineal o afín. Yo creo que ya les había dicho cuál era la diferencia entre una función lineal o afín. ¿Alguno se la sabe? ¿Por qué se le llama de dos maneras? Porque la función afín tiene un b y la lineal no. Exactamente, sí, señor. Cuando yo trabajo la función lineal, es esto. Cuando yo trabajo la función afín, es esto. Gráficamente, ¿eso qué es? Pues digamos que aquí voy a dibujar un plano cartesiano un poco al pulso. Y entonces, toda función lineal tiene la característica de que pasa por el origen. Y eso es porque no tiene b, que en realidad es un b0. Y la función afín tiene la característica que hay un más b. ¿Sí? Listo. Entonces, ojo porque nosotros ya conocemos la función lineal. Nosotros estudiamos como objeto geométrico, estudiamos la recta, ¿se acuerdan?
que hablábamos de la pendiente y el punto de corte. Pues resulta que cuando tú estudias una función lineal, en cierto modo también estás teniendo en cuenta esos elementos, solo que esos elementos ya los vamos a empezar a visualizar como función más que como recta, ¿sí? Es decir, hay que tener claro que una función lineal tiene las características de una recta cuando trabajo esa función, ¿sí? Por ello, es muy importante entender que si yo construyo una recta, ¿se acuerdan que yo les enseñaba? Hagamos la ecuación de la recta y igual a mx más b. En cierto modo, yo también puedo construir una función lineal a partir de esos temas que vimos. O sea, que es como volver a retomar, cada vez que tú mires la función lineal y la fin, es como volver a retomar la recta, esos elementos que vimos ahí. Voy a mostrarles un ejemplo. Una función lineal, acá, 3x menos 2. Como recta, ¿qué me pueden decir de esa función? Como recta. La pendiente es 3. Muy bien. Su punto de corte es 6 menos 2. ¿Y qué más puedo decir? ¿De acuerdo? Uy, ¿quién tiene eco por ahí? Algo más analítico que también vimos. Eso es cierto, que la pendiente es 3 y menos 2. ¿Qué más? Su dominio son todos los Su reales. dominio son todos los reales. Sí, señor. Había otra cosita. Ah, perfecto. Sí, señora. Eso era lo que quería escuchar. El que la pendiente sea positiva implica que la función es creciente. Entonces, quiero que observen acá. Voy a hacer la gráfica. X es igual a 3x menos 2. ¿Listo? Observen qué pasa. Lo que ya vimos. Punto de corte en menos 2. Pendiente, corro 1, subo 3. Y es una función creciente. Ahora, ya teniendo la imagen, que usted ya la tiene visualmente, ahí ya la tiene porque sabe que es una recta, quiero que le hagamos el análisis. Entonces, empecemos. Dominio. Dominio de cualquier, ojo con esto, dominio de cualquier función lineal o afín, todos los reales. Usted no va a tener problemas por ahí. Lo mismo que el rango. Cuando usted va a trabajar el rango de una función, no va a tener lío. Son todos los reales. ¿Listo? Ahora, puntos de corte. Entonces, acá sí tenemos que tener una mirada. Entonces, empecemos por puntos de corte con el eje X. Entonces, ¿quién me puede decir cuál sería el punto de corte con el eje X para esa función? Y por otro lado, ¿quién es el punto de corte con el eje Y? ¿Listo? ¿Quién se acuerda cómo hallo cada una de esas? Algebraicamente, ya sé que gráficamente usted puede mirar la gráfica y listo, pero algebraicamente se puede encontrar. Yo Pues por allá, creo que el dime. punto de corte con el eje Y es menos 2. Listo, muy bien. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es que cojo X y la reemplazo por 2. Ojo, sacar el punto de corte en Y en cualquier función es muy fácil. Reemplaza X por 0 y lo que dé va a ser el punto de corte, ¿vale? Entonces, en este caso nos quedaría 0 igual a 3 por 0 menos 2, ¿sí? Y entonces nos daría f de 0 es igual a 3 por 0, 0 menos 2. Y es lo que tú me dices. Entonces, tiene un punto de corte. Acuérdense que habíamos dicho, tiene que ser un solo punto de corte en el eje X porque... En el eje Y, perdón, porque es una función, si no dejaría de ser función. Ahora vamos con el corte del eje Y. Ojo con esto. Cuando usted quiera hallar el punto de corte con el eje Y, iguala la expresión de la función a 0. ¿Listo? Cuando quiera encontrar los puntos de corte del eje Y, igualo la expresión de la función a 0. O sea, esto. O sea, ¿En el, digamos, profe, en el como- eje X o en el eje Y? En el eje X. Para hallar el punto de corte en el eje X, igualas la expresión que tienes de la función a 0. Cuando quieras hallar el punto de corte en el eje Y, lo que haces es hallar el punto de X igual a 0, reemplazando a 0. ¿Listo? O sea, la pareja ordenada de 0, mejor dicho. Entonces, fíjense en este caso. Una cosa acá, por favor. Acá es una ecuación de primer grado porque la función a la que le estás buscando el corte en el eje X es una función lineal. Si fuera, por ejemplo, una cuadrática, ya se complica un poquito más. Entonces, aquí simplemente es un despeje. 3x es igual a 2, recíproco multiplicativo, ¿cierto? O sea que x es igual a 1/3. Quiere decir que el corte con el eje X es 1/3, y si miramos acá la función, fíjense que aquí está. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya tenemos el primero. Listo, entonces,
Ah, se me perdió. Acá. Profe, ¿no serían Bueno. 2 tercios? Profe, qué pena, ¿no es 2 Ay, tercios? perdón, sí, señor. Con razón se me fue como más para lado. Claro, es 0,666, si no estoy mal. Entonces sí se va para este lado. Sí, señor. Claro, tiene que ser acá. Espere, miremos el punto. Aquí le miramos la coordenada. Sí, miren, 0,666. Entonces, fíjense que ese es el punto de corte con el eje Y. No, normalmente una recta, una función lineal o afín, solo tiene un punto de corte en el eje X y uno en el eje Y. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra ventaja tengo? Comportamiento. Y el comportamiento, pues es muy sencillo. Las funciones lineales, ¿no? solo tienen un comportamiento. ¿Se acuerdan? Y eso se lo define la pendiente. Si la pendiente es creciente, pues la función toda va a ser creciente. Si la pendiente es decreciente, pues toda la función es creciente, ¿vale? Es una función que solo tiene un comportamiento. Entonces, en este caso, como la pendiente es creciente, pues simplemente pongo que la función es creciente de menos infinito hasta infinito, ¿vale? Entonces, ojo con esto. La función lineal es la que yo asocio al concepto de recta, ¿sí? Lineal o afín, ¿no? El dominio va a ser todos los números reales, el rango va a ser todos los números reales, no hay problema. Si quiero encontrar los puntos del corte del eje X, cojo la expresión de la recta y le igualo a 0, despejo. Si quiero el punto de corte con el eje Y, coja X igual a 0 y lo que le dé. Y el comportamiento simplemente me lo va a definir la pendiente. Si la pendiente es positiva es porque toda la función es creciente. Si la pendiente es negativa es porque toda la función es decreciente. Y si la pendiente es 0, es porque es una función constante, pero es que en realidad eso se transforma en la que vimos antes. Ahora, voy a preguntarles lo siguiente. ¿Cuál sería un punto máximo o un punto mínimo? No habría, ¿no? Menos Eh, infinitos. No me puedes decir. No, ojo. Tú no De me puedes infinito a decir. menos infinito, ¿no? No, porque es que eso es un comportamiento. Tú no me puedes decir el punto menos infinito a infinito. Eso no existe. El comportamiento sí te lo puedo valer, que es de menos infinito a infinito. Si yo te pido un punto especial, o sea, un máximo local o absoluto, o un mínimo absoluto o local, no existe, porque la recta no hace un cambio de comportamiento. ¿Se acuerdan que yo les decía? Es que normalmente los máximos locales o los mínimos locales se dan cuando hay un cambio de comportamiento, pero como la recta siempre va a ser o creciente o decreciente, pues no va a tener un punto que haga el cambio de comportamiento. Por eso cuando yo hablo de rectas, pues yo no hablo de puntos puntos especiales, porque no los va a ver. ¿Listo? Eso pasa en la función constante y en la función lineal o afín. Entonces tengan presente eso. No hay puntos máximos o mínimos locales en una función lineal precisamente porque no hay cambios de comportamiento. ¿Listo? Ahora, una cosita que quiero que tengan en cuenta, por acá lo tenía, es que las funciones lineales tienen muchas aplicaciones y muchas de esas aplicaciones ya las trabajamos, porque en los problemitas que trabajamos en recta, yo sé que ustedes montaban como tal una ecuación, pero en cierto modo eso también les hacía montar una función matemática. ¿Por qué? Porque cuando usted construía la recta que representaba la situación, estabas construyendo la función de esa situación. Entonces ahora, más que preocuparnos, bueno, también de construir la recta, también preocupémonos por construir la función, ¿vale? Entonces me explico. Acá les he puesto una situación, no sé, creo que esta ya la habíamos trabajado, pero pues no importa. Dice, costo de manufactura. Dice, el gerente de una fábrica de muebles encuentra que cuesta 2.200 manufacturar 100 sillas en un día y 4.800 producir 300 sillas en un día. Aquí usted ya puede definir una función. Eso es una función. ¿Qué variables usted está manejando ahí? Porque ya la damos como función. Entonces, ¿qué variables? Acuérdense que hay una independiente y otra dependiente. ¿Qué sería la X? Y sillas, ¿no? Bueno, listo, bien. ¿Costo es la dependiente o la independiente? La dependiente, ¿no? Dependiente. Sí, señor. El costo depende de quién. Entonces, dependiente es el costo. Ay, yo iba a escribir costo y escribí fue dependiente. Y X es el número o cantidad de sillas. Ojo, porque eso hay que definirlo. Cuando usted está definiendo una función, acuérdense que me tiene que decir de qué estoy hablando. Listo, ya tenemos eso. Espérame que es que me completa objetos y no quiero ajustar objeto.
No. Listo. Entonces, listo. Ahora, como usted sabe que esto es un comportamiento lineal, ¿sí? Entonces usted ya sabe que esta es la forma que tiene la función. Ahora, no he decidido si es lineal afín porque eso se decide al saber si B es 0 o no. Y aquí aplica lo que usted sabe de rectas. Acuérdense que yo les dije, mire, usted tiene 2 puntos ahí. A usted le están diciendo que 100 sillas manufactura 2.200, ¿cierto? Y que 300 sillas lo manufactura en 4.800. Entonces aquí lo que voy a hacer es encontrar la pendiente. Recuerden que la pendiente es 4.800 menos 2.200 sobre 300 menos 100. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría eso? Abajo nos daría 200, arriba nos daría 8 y 2, 6 y 4 y 2, 2. 2.600, díganme si estoy mal. Cancelamos 0, si nos quedaría la mitad. 13. 13. Listo. Esto recuerden que es la pendiente, pero para nuestra función es muy importante porque es como la variación, como el costo variacional. O sea, ese es el costo que va variando dependiendo del número de sillas. Pero ojo, porque no he terminado mi función. Para poder tener mi función, encuentro el B, que en la recta sería el punto de corte, ¿sí? O sea, cuando lo vemos geométricamente es el punto de corte, pero para nuestra función es el más B, o sea, para completar la función que quiero montar. Hacemos la misma recta, la misma ecuación, perdón, esto, ¿cierto? Esto ya lo habíamos trabajado, entonces sería Y menos Y sub 1. Entonces, ¿cuál cogemos? Voy a coger el primer punto. Acuérdense que no importa cuál coja. 2.200 es igual a 13 por X menos 100, ¿cierto? Entonces aquí quedaría Y menos 2.200 es igual a 13 por X menos 1.300. Entonces aquí se nos vuelve 13X, se pasa a sumar menos 1.300 más 2.200. ¿Cuánto nos daría eso? 13X, 2.200, entonces 22 menos 13, 12, 7, 9, 9, ¿cierto? O sea, 900. Listo. Entonces, fíjense lo que va a pasar aquí. Esto que está acá, nosotros diríamos, es una recta con pendiente 13 y 900. Sí, pero nosotros también lo podemos asociar a que es la función f de x, o sea, ya lo vamos a ver como función, donde esto es mi expresión, donde estoy tomando una función que me permite, si yo conozco la cantidad de sillas, entonces yo te voy a decir el precio que van a costar esas sillas, ¿vale? El costo total a la final. Ahora, quiero que tengan una cosa en cuenta. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Dominio de la función. ¿Yo puedo tomar todos los reales ahí? Sí, señor. No. Y ya les digo por qué no. Porque como estamos en un contexto, yo tengo que redefinir. Yo cuando les expliqué dominio, yo les decía, si la expresión no tiene nada, uno supone que el dominio son todos los reales de acuerdo al tipo de función, ¿no? Pero que uno también puede definir el dominio de la función de acuerdo a las necesidades que tenga o por simple capricho, ¿sí? Y en este caso no es que tenga un capricho, lo que pasa es que hay un problemita ahí, y es que como X es cantidad de sillas, yo no puedo hablar de cantidad de sillas negativas. Por lo tanto, mi dominio no podría ser en este caso todos los reales, porque en el contexto que estoy manejando, pues yo tendría que definir lo siguiente. El dominio de X va a ser, perdón, lo pongo acá, va a ser un X que pertenezca a los reales, pero ese X tiene que ser mayor o igual a 0. El 0 tiene sentido, ¿no? En este caso, no todos, no todo el dominio puede ser los reales, sino que tienen que ser los positivos. Ahora hago la siguiente pregunta. ¿El rango tendría que ser todos los números reales? Serían los positivos mayores a 0, ¿no? Los positivos mayores a 0. Entonces, ¿qué pondría acá? Rango f es igual a, en este caso, estaría hablando de Y que pertenece a los reales, tal que Y tiene que ser mayor o igual a 0. Acuérdense que cuando hablo de Y, hablo de rango, hablo de Y.
¿Quién me abrió micrófono? Carlos, ¿me cierras micrófono, por favor? Gracias. Listo, entonces fíjense que ahí tenemos el dominio del rango, pero que depende de la función. Miren las preguntas que nos hacen. Nosotros lo que hicimos acá fue montar toda la función, ¿cierto? Ahora piensen en lo siguiente. Dice, suponiendo que la relación entre el costo y el número de sillas producidas sea lineal, encuentre una ecuación que exprese esta relación. Esta ecuación que nosotros hicimos es esta, pero a su vez puede ser la función que nos permita, vuelvo y repito, conociendo la cantidad de sillas, pues vamos a conocer el precio total. Dice, ¿cuál es la pendiente de la recta de la parte A? Entonces ya sabemos que este es 13, que es la variación de precio que tiene. ¿Y qué representa? Perdón. Dice, ¿cuál es el punto de intersección de esta recta y qué representa? Yo quiero que cuestionemos esta, no me fijé quién me la dijo, pero quiero que cuestionemos esta a ver si es cierta o no. No la tengo en duda. De esta estoy seguro porque yo sé que las cantidades no pueden ser negativas. Empezaría... el rango sería desde 900 en adelante, ¿no? O sea, 900 mayor... Y mayor a 900. Exactamente, sí, señor. ¿Por qué no puedo decir de 0 hasta infinito? Porque si voy a... Perdónme, ustedes saben que aquí me queda horrible la recta, pero ahí vamos. Ahí le hacemos el esfuerzo. Aquí y... Bueno, empezamos a sufrir. Acá, ¿sí? Voy a hacerla un poco informal, me disculpo por eso, pero es que como no tengo escalas en la de gráfica, no me sale. Usted va a tener acá 1, 2, 3, 4, 5, que es la cantidad, o sea, mi X. Pero entonces, Y la voy a hacer de, no sé, de 500 en 500, 500, 1000, 1500 y 2000, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer esto, voy a hacer f de 0. F de 0 igual a 13 por 0 más 900, y eso nos da 900. Eso implica, perdón, así lo informal de la recta, pero eso implica que la recta hace esto. ¿Sí ven? Porque mi mínimo valor, que yo les decía, creo que eso lo alcanzamos a trabajar, los costos fijos, ¿no? Que yo les decía, si usted tiene una operación, una función de costos, acuérdese que siempre va a tener unos costos fijos que esos no se van a poder quitar. Pues obviamente esta partecita no pertenece al rango porque la función siempre va a empezar desde 900. Por lo tanto, yo no podría decir lo que aquí me dijo, no me fijé quién fue, pero aquí tendría que ser y mayor o igual a 900, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi recta va de aquí hasta aquí, ¿vale? Dado que estoy hablando de cantidades positivas. Entonces la recta empieza desde ahí. No sé si tienen preguntitas hasta ahí. Ojo porque el dominio del rango, cuando usted maneja la función general, no hay lío, ¿sí? Pero cuando yo manejo contexto, recuerden que tenemos que tener en cuenta cositas como el mismo contexto de las variables para saber si puedo utilizar todos los números reales. ¿Listo? Entonces, en este caso, estaríamos fijándonos que el dominio son los mayores a 0 y que el rango, que aquí voy a borrar esto que no lo borré, el rango sería de 900 hacia arriba, hasta infinito. Entonces tengan cuidado con eso, ahí hay que empezar a definir cuáles son el dominio del rango de acuerdo al contexto. Miremos otro ejemplito así rápido, miren este. Dice, un pequeño negocio compra una computadora en 4,000. El título dice depreciación. Después de 4 años, el valor de la computadora se espera que sea de 200. Para fines de contabilidad, el negocio usa depreciación lineal para evaluar el valor de la computadora en un tiempo determinado. Entonces, sí, eso significa que si ves el valor de la computadora en el tiempo t, entonces se usa una ecuación lineal para relacionar b y t. Entonces nos dicen, encuentre una ecuación lineal que relacione b y t, trace una gráfica de esta ecuación lineal que representa la pendiente y el punto de intersección b en la gráfica. Y ahí D dice, encuentre el valor depreciado en la computadora 3 años a partir de la fecha de compra. O sea, sería una función decreciente. Exactamente, la relación, o sea, si yo hablo de depreciación, que eso pasa con todo electrodoméstico que usted compre, un carro, lo que sea, obviamente usted sabe que ya empieza a perder desde el día 1. Entonces, sí, obviamente tenemos que hablar de decrecimiento, es decir, de una pendiente negativa, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí, a pesar de que nos pide una ecuación lineal, nosotros de una vez podemos montar una función que represente
lo siguiente. Si yo te doy el tiempo en años de lo que usted lleva, ¿cuánto será el valor después de ese tiempo? Si por ahí Daniel me dijo lo que necesitaba, otra vez nos están dando dos datos, ¿no? Nos dice, un pequeño negocio compra una computadora en 4.000. Eso significa que en el año 0, nos valió 4.000 y en el año 4 nos valió 200. Y lo mismo, vamos a montar la ecuación, pero montar esa ecuación implica montar la función también. Entonces, m es igual a, en este caso lo vamos a hacer 200 menos 4.000 sobre 4 menos 0. Entonces, en este caso nos daría menos 1.800 sobre 4. El 4 es positivo. 4 dividido, 1.800 dividido 4. Profe, no es menos que 3.800. ahí es 4.000. ¡Ay! Menos 3.800. Sí, qué pena. Ay, Dios, es que pienso una cosa y digo otra. ¿Cuánto nos daría 3.800 dividido 4? Ay, perdón. Menos 950. 950. 950, sí, señor. ¿Por qué? 9 por 4, 36 y los 20 que faltan. Pero No sé. menos, ¿no? Sí, señor. 900. Entonces, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir de una vez qué significaría esa pendiente? Menos 950, ¿eso cómo lo interpretarías tú? Sabiendo que esto es 1, ¿no? Pues Que cada cuando... año la Que es computadora decreciente, ¿no? Sí, sí, sí. Ojo, exacto. Sí, Que cada año se desvalorizan 950. exacto. Ese es el valor exacto, que cada año se me deprecia 950. Ese es el valor exacto. O sea, sí, es cierto, es decreciente, pero también la pendiente nos dice que por año se decrece 950 el producto. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Bueno, entonces empiezo y menos y sub i es igual a m por x menos x sub i. Y entonces y sería menos 4.000. Voy a coger el de 0 de una vez. Menos 950 x menos 0. Ahí simplemente se va. Entonces quedaría menos 950x más 4.000. ¿Listo? Ahora, ojo que esto lo podemos transformar en lo siguiente. Ah, bueno, aquí nos sugieren un valor, una letra, ¿no? No nos dicen F, sino que lo pongamos con B. Pero a la final es lo mismo. B de T. O sea, no nos dicen que lo pongamos con X. Pero pues es solo como por las letras. Y aquí me comí un 0. Entonces, aquí creamos la función valorización o depreciación que dice que yo le doy el año y me indica cuánto vale ese producto en cierto tiempo, ¿vale? Entonces, miremos las preguntas. Bueno, ya hicimos la primera. Encuentre la relación. Ya la hicimos. Es una función lineal, afín, con valor 4.000 y pendiente menos 950. ¿Qué representa la pendiente? Ya me lo acabaron de decir, como es 950, lo que está diciendo es que por cada año la computadora se le reduce un valor de 950. Ahora quiero que piensen en este punto de intersección B de la gráfica. Acuérdense que son dos puntos de intersección. El primer punto de intersección que es fácil es el del eje Y, ¿no? Que yo les decía, haga esto. Bueno, aquí ya la embarré otra vez porque es con B. B de 0 es igual a menos 950t, que en este caso va a ser 0, más 4.000, y eso nos daría B de 0 es igual a 4.000. Listo, el primer punto de corte es este. Listo, ahorita miramos. Ahora voy con el eje Y, el eje X. Recuerde que el eje X lo que hago es, cojo la expresión de la ecuación que nos dan y la igualo a 0. ¿Listo? Acuérdense que así es que se hace el eje X algebraicamente. Entonces nos daría menos 950t es igual a menos 4.000 por recíproco multiplicativo. Nos daría, esto se va, y entonces menos por menos da más. Nos daría 4.000 sobre 950. Creo que no da exacto o da exacto. ¿Alguien tiene el valor? Que me ayude. 4.000 dividido, no, bueno, 400 dividido 95. Bueno, no nos da exacto, ¿cierto? Entonces nos dice 4,2. Es una aproximada.
Pero quiero que me digan, bueno, empecemos con lo siguiente. El corte sería 4,2, punto y coma, porque aquí tengo el decimal, 0, ¿cierto? Quiero que alguien me diga qué interpretaría de esas dos. ¿Qué indicaría esos dos puntos del valor de depreciación? El primero dice 0,4000. Que en Que me dañó. 4 años el valor va a ser 0. ¿Para el primero o para el segundo? No, Para el segundo, ¿sí? Para el eje X. sí, para el eje X. Estoy hablando del Ujú. eje de X. que a los... Dime, sí. ¿No? Listo. Bueno, es cierto. El corte con el eje Y lo que me está diciendo es que como estoy empezando a medir, pues simplemente que al tiempo 0, pues mi computadora vale los 4.000 que yo pagué. Y el eje X me va a decir que el máximo tiempo que tendrá valorización ese computador será de 4.2 años. ¿Por qué? Porque va a llegar a un punto donde va a valer 0 pesos. Si yo otra vez pido disculpas por el gráfico que voy a hacer, pero bueno, lo que pasa es que con esto pasa lo siguiente. Acá tengo el gráfico, ¿sí? Nos vamos a ignorar un poco la escala, me disculparán pero entonces acá tenemos el eje X, el eje, mentiras, estamos utilizando T y B, ¿sí o no? Nos dicen que en el tiempo 0 va a haber 4.000, o sea, va a costar 4.000, y que a los 4 puntos voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, y el 4.2 es por acá. Aquí es donde sufriremos hacer la rectica, pero Dios quiera nos quede. Ay, no. Bueno, ustedes me entienden. Ay, eso es una recta. Haga milagros. Entonces, ahora, ojo con esto. Ya tenemos la situación. Esto tiene sentido porque aquí la función solo tiene sentido en esta parte, porque ya después de ese valor ya no va a valer nada. Entonces empecemos con lo siguiente. Dominio de B de acuerdo al contexto. ¿Cuál sería el dominio de B? ¿O cuál creen que sería? Los números reales de 0 hasta 4,2. Sí, señor. X pertenece a los reales, pero tal que X está entre 0 y 4,2 aproximadamente. Acuérdense que es una aproximación, pero bueno. Y tiene sentido, porque después de ese valor, bueno, o sea, perdón, otra vez, es T. Tiene sentido porque el valor va a tener, el valor de la computadora va a durar 4.2 años, ya después no tiene sentido, y no tiene sentido los negativos, precisamente porque el tiempo no es negativo. Y el rango, ¿cuál sería? Entonces sería, bueno, aquí lo vamos a llamar B, pero pues voy a ponerle esta V grandecita. Los reales, tal que qué pasa con los valores de V. ¿De dónde a dónde iría? El rango. De 0 a 4.000, ¿no? De 0 a 4.000. Exactamente. Y eso es porque la función solo tiene sentido en esa parte, ¿vale? En el contexto, el máximo valor de la computadora es 4.000 y el mínimo 0. De ahí para allá no tiene sentido. Entonces, fíjense que la función lineal ya la hemos trabajado porque prácticamente es lo que hemos trabajado con recta. Usted puede montar una función lineal. Pero entonces sí les pido el cuidado de que sí, ya sabemos que función constante, dominio todos los reales, el rango es A. En la función lineal, el dominio son todos los reales y el rango son todos los reales, pero si estamos trabajando problemas en contexto, ese dominio y ese rango cambian de acuerdo a la situación. ¿Listo? Y eso nos va a pasar en todos los tipos de funciones, porque depende del contexto, depende de lo que estemos trabajando. Pero ya caracterizamos la función, ¿vale? Entonces, ojo con eso, porque es como lo que estamos haciendo función por función. ¿Qué, preguntas hasta ahí? Ojo que vamos dos nomás, vamos constante y lineal. Pregunticas respecto a eso. No, señor. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí, bueno, eso ya lo habíamos trabajado en cierto modo. Y la que sigue, pero no sé si están viendo la presentación, creo que no, ¿cierto? No, señor. No, señor. Espérenme un segundito que se me perdió.
Esperen, la vuelvo a poner, que se perdió. Listo, hasta ahí bien. Pero, bueno, ya lo que les acabo de decir, la función constante, función lineal, acuérdese la forma, es importante, f de x es igual a mx más b, ¿sí? Ahorita hacemos una tablita organizando eso. La segunda, y yo sé que ustedes ya tienen idea de esto porque este término ya lo hemos utilizado, y es la función cuadrática, ¿vale? Una función cuadrática es un polinomio de grado 2. Y vamos a mirar cómo es que se construye ese tipo de funciones. Creo que ustedes ya saben la forma. Gráficamente una lineal es una recta, pero una cuadrática es una parábola que puede ir así o que puede ir así. ¿Listo? Características importantes. Pues por allá alguien me decía de la ecuación cuadrática. Sí, la vamos a necesitar, pero ahorita le muestro dónde. Entonces, vamos a hacer un análisis analítico, un análisis cualitativo. Es decir, vamos a mirar la función y qué podemos mirar de ella. Así como en la recta miramos la pendiente y el punto de corte, y esos elementos te ayudan a construir la función, porque, ojo con una cosa, yo les pongo el software de graficar por facilidad, pero uno también tiene que saber cualitativamente por qué es que eso funciona así, ¿vale? No vale que usted simplemente grafique por graficar. Voy a mostrarles un paso que uno puede utilizar, miren. Hay una característica especial que tienen las funciones cuadráticas, que son parábolas, y es la siguiente, que no la tienen las rectas, por ejemplo. Tiene un máximo absoluto o un mínimo absoluto, o sea, eso depende de la forma, ¿listo? ¿Quién me define la forma? A. Si A es menor a 0, o en otras palabras, es negativo, usted sabe que la parábola va de esta manera. Pero por el contrario, si A es mayor a 0, va hacia arriba. Dime. ¿La forma o la dirección? La concavidad, o sea, la forma de la parábola, es que pueden ser dos formas, ¿sí? La concavidad puede ir hacia abajo, como en este caso, o la concavidad puede ir hacia arriba. Digamos que no hablemos de dirección porque esto no es vectorial. Esto simplemente es como la, bueno, no sé si, bueno, también decirle dirección, pero es la forma. O sea, o abre hacia abajo o abre hacia arriba, ¿vale? Es como la idea. ¿Quién me dice eso en una gráfica? El de acá. Vuelvo y repito, si el de acá es positivo, entonces tú sabes que va a abrir de esta manera. Si el A es negativo, abre de esta manera. ¿Listo? Entonces, listo. Esa es la primera forma que usted mira. Y ese puntico que les estoy diciendo, que es el máximo en las parábolas, tiene un nombre especial. Y es el vértice, sí señor. El vértice es ese número que me indica el punto máximo mínimo, ¿listo? Y es primordial encontrarlo si quiero graficar esa parábola. Ahora, hay una característica específica de la parábola y es la simetría. Es decir, bueno, no me va a quedar tan simétrico acá, pero la idea es esa. Si yo trazo una recta vertical, de la que ya sabemos que no tiene pendiente, pero es una recta vertical de esta forma, usted va a tener la ventaja de que como es simétrica, si yo sé el punto de acá, pues yo voy a saber el de acá, porque al ser simétricas, pues la distancia va a ser la misma. Entonces, eso lo vamos a necesitar a veces para graficar cierto tipo de parábolas. ¿Listo? Ahora, paso 3. Determine la intersección de Y. Facilísimo. Reemplace f de 0 y lo que le dé es la intersección. Acuérdense que la intersección de Y no es tan difícil. Aquí sí vamos con el que se nos complica un poquitico nomás. Intersecciones en X, en el eje X. Resulta que como es una función cuadrática, tiene la característica de que pueden tener dos cortes en el eje X, y usted ya sabe cómo encontrar esos cortes porque es cuando se te convierte en una ecuación cuadrática. Puede tener dos cortes, un corte o ninguno. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? Pues yo les decía, cuando yo quiero encontrar cortes en el eje X, lo que hago es que cojo la expresión de la función y la igualo a 0. Pues hagámoslo. Ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. ¿Qué se nos volvió? Una ecuación cuadrática. Entonces, si tú quieres encontrar los cortes en el eje X de una función cuadrática, basta con solucionar esa ecuación cuadrática y los resultados que te den van a ser los cortes con el eje X. Pero ojo porque puede pasar que no hayan cortes, porque acuérdense que si es menor a 0 no los hay. Ahorita miramos cómo se grafica eso, o cómo utilizo esos datos. Ojo, el paso 5 es opcional. El paso 5 se da si por lo menos nos pasa este caso. O este. Si no tengo sino un punto, me toca buscarlo por otro lado, y si no tengo ningún punto, pues con mayor razón me toca buscar puntos de esa parábola para poder dibujarla. Ojo que es que aquí hay un problema. Normalmente,
cuando yo dibujo una recta, como las anteriores, una función lineal, con 2 puntos que yo tenga, yo trazo esa gráfica. Pero para poder definir muy bien una parábola, necesito por lo menos 5 puntos. Bueno, siendo estrictos 5, con 3 de pronto podría ser un bosquejo, pero necesito por lo menos más de 2 puntos para poder hacer eso. ¿Listo? Excluyendo el vértice, ¿no? Porque ese es el primero que tengo que hacer. Te repito, primer paso, encontrar el vértice. Eso es con una formulita que aquí está. Segundo paso, trace el eje de simetría, encuentre la intersección con el eje Y, encuentre los puntos de corte y a partir de ahí tracemos gráfica. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un ejemplito por acá. Por acá los tengo, creo. Listo. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Por acá. Vamos a mirar. Por ejemplo, de estas 3, ¿qué concavidades tendría? Usted ya lo podría saber. La primera, ¿qué concavidad tendría? Hacia abajo, o sea, hacia abajo. Hacia arriba y hacia arriba. Listo, usted de una vez ya puede saber eso. Usted puede decir, bueno, la primera tiene esa concavidad, la segunda esta, la tercera esta. ¿Por qué? Porque recuerde que la, que es el que acompaña el x al cuadrado, si es negativo va hacia abajo, si es positivo va hacia arriba. Listo, no hay problema. Listo. Vamos con el primer paso. Yo les ayudo con el primero, ustedes ahorita me ayudan con el segundo. Vamos a hacer este. ¿Me recuerdan el primer paso? Determinar el vértice, ¿listo? Aquí necesitamos A, B y C. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? A es -1, B es 4 y como no hay C, le pone 0. Y entonces aquí nos daría, miren cómo es. Yo primero hago esto. Esta formulita de acá lo que me va a hallar es el X donde da 0. Entonces en este caso sería -4 sobre 2 veces -1. -4, entonces 2 por 1, 2, nos quedaría -4 sobre -2 es igual a 2. Ese es el X del vértice, o sea, este. Ahora nos toca hallar este. ¿Cómo hallo ese? Pues reemplazando el que nos dio en la función. Como mi función es esta, pues lo que voy a hacer es reemplazar más 4 por 2. Si hay un errorcito, me corrigen, por favor. -4 más 8, y eso me daría 2, 4. O sea, este es el vértice de esa función. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que ese es un máximo absoluto, porque ya sé que la función va de esta manera, o sea, ese 4,2 va por acá. ¿Listo? Entonces el primer paso está listo. El eje de simetría, bueno, eso es cuando usted lo construye. Dime. Ahí cuando elevó el -2 al cuadrado, ¿no se elimina el negativo? No, porque, ojo, mira dónde está. Acuérdate que es cuando está así que se elimina, ¿vale? Pero ese menos está por fuera, por eso no lo eliminé. Ah, ya. ¿Sí? Profe, entonces con la fórmula que vimos en el cuadro anterior, o sea, lo único que utilizaríamos sería el -b sobre 2a. Exacto. Siendo A y B y C los mismos de siempre, los de la ecuación cuadrática y esas cosas, ¿vale? Vale. Listo, entonces, ojo con esto. Este es mi máximo local, máximo absoluto. Estoy garantizado porque como es una parábola, entonces yo puedo garantizar que es un absoluto. Señor, dime. Ese -2 no es negativo. -2 al cuadrado es 4, ¿no? Ojo. Ojo, no porque es que no, porque es de la fórmula, esta parte, no está con ese. Okay. ¿Sí me entiendes? Ya, no es... Listo, entonces, segundo paso, bueno, ese lo podemos obviar ahorita que lo grafiquemos. Tercer paso, encontremos la intersección en Y. Intersección en Y. Entonces recuerden que simplemente es hacer esto. Y entonces ahí lo que hacemos es, bueno, mi ecuación es esto, más 4 por 0, y esto nos daría 0. O sea, pasa por el origen si no estoy mal. Es decir, la intersección es 0, 0. ¿Listo? Ahora la intersección en X. En el eje X. En el eje X. Recuerden, cojo la expresión y la igualo a 0. Pero hay una cosita acá y es que yo podría resolver esto sin necesidad de fórmula cuadrática, ¿cierto? ¿Qué podría hacer ahí? Ojo, porque todo eso que vimos de ecuación cuadrática, de factorización, de despeje, todo eso lo podemos aplicar acá para no... Yo les pediría
Que lo último que intenten aplicar es la fórmula cuadrática. Traten de sacar. Vamos a factorizar, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuál sería? Factor común menos x. Vamos a sacar factor común menos x. Menos x es factor de x menos 4, ¿cierto? O sea que hay dos soluciones. Una solución es 0 y otra solución es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que la parábola, cuando usted está en la recta, pasa por 0 y pasa por 4. Y el vértice está como por acá, ¿cierto? Perdón, es un mínimo. Es un máximo, o sea, va por acá. 2,4 es como por así. O sea, la función va haciendo esto. El eje, o sea, los puntos de corte con el eje Y te está indicando dónde pasa la parábola en el eje X, ¿listo? Acá y acá. O sea, son dos soluciones. Y por último, pues vamos a graficar, ¿sí? Voy a hacerme ayuda aquí del software, porque si no me queda bonito una recta, no me imagino una parábola. Entonces, vamos a buscarla acá y vamos a ponerla aquí. Listo, voy a borrar este. Y vamos a graficarla. Entonces dice menos x a la 2 más x, 4x será, si no estoy mal. Listo, entonces observen lo que acabamos de hacer. Esto que está acá, perdón, me va a tomar, es que necesito rayar sobre esa recta para mostrarles unas cositas, entonces espérenme un segundito. Eso que nos acaba de dar es la parábola con las características que yo les acabo de decir. Importante analizar lo que acabamos de obtener porque pues lo hicimos a partir de toda esta información, solo que la idea es que no lo grafiques directamente, sino que primero sepamos de dónde salió. Entonces, como ya sabíamos, la función queda hacia abajo. Este vértice es el punto máximo local que sabemos que es 2,4. Este es el corte con el eje Y, pero también es un corte con el eje X, y eso es porque pasa por 0, 0. Y este es el otro corte. ¿Por qué es tan importante encontrar los cortes a veces? Pues porque nos dice por dónde va a pasar la parábola. Y para poder terminar de trazarla nos tocaría encontrar otros dos puntos. Por ejemplo, f de menos 1 o f de 5, sí. Por ejemplo, ahí tendría que apoyarme de estos otros dos para poder graficar este punto y completarla, ¿listo? Vamos con lo siguiente. Hagámosle el análisis de una parábola a ver qué pasa. Primero, ¿qué podemos decir del dominio de esa función? Dominio. Son todos los reales, ¿no? Perfecto. Reales. Ahí no habría problema porque no tengo problemas de divisiones por cero, radical negativo ni logaritmo. Ahí simplemente digo que son todos los reales. Pero, ojo con esto, el rango de una función cuadrática no son todos los reales porque al tener un máximo local o un mínimo local, el rango se restringe. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, ¿de dónde? Ahí sería 4, ¿no? A menos infinito, ¿no? Uno solo, por favor. Menos infinito a 4. Sí, por ese lado más bien, de menos infinito a 4, pero bueno, vamos a escribirlo formal. Creo que acá puede estar, eso sería y, que pertenece a los reales, tal que y es menor o igual a menos 4, ¿cierto? Entonces fíjense que el dominio va a ser hasta aquí, o sea, son todos estos. Profe, es 4. Ay, Dios mío, gracias, es que... gracias, 4. Sí, Profe, qué pena, la fórmula es menos b sobre qué? Menos b sobre 2a, ¿vale? Y la Profe, imagen pues, se reemplaza sobre... se va como muy rápido, ¿sí me entiende? Dime. Pues es que estábamos nosotros aquí pues tomando nota y eso mientras tanto y me quedé en el paso 2. ¿En el paso 2? Ya miro. El paso 2 es, bueno, es que igual ahí ponen todos los pasos, pero pues la idea es aprender a manejar cuáles utilizo. Primer paso, hallar el vértice, ¿vale? El vértice es con esta fórmula, menos b sobre 2a. El resultado que te dé lo reemplazas en la función y te va a dar la pareja ordenada, que es el máximo absoluto en este caso. Y después hallas la intersección en y, que simplemente reemplaza la función en 0 y lo que te dé va a ser el corte con el eje y. Y en el corte con el eje x, tú lo que haces es solucionar la ecuación cuadrática, mejor dicho. En este caso la solucionamos por
por factorización. Con la factorización directamente sacamos las dos soluciones. Lo que te decía es, con esos datos hicimos esta gráfica, ¿sí? Bueno, yo me ayudé del software, ¿no? Pero pues es como la idea de dónde lo sacamos. Ese 2,4 es el vértice, o sea, el punto más alto. 0,0 es el punto con el eje Y, pues es este pedacito. Pero fíjate que los cortes con el eje X son 0 y 4 para poder trazar la parábola en este caso. ¿Sí ven? Aquí es donde vamos. De hecho, les decía, bueno, ya teniendo la gráfica, teniendo esta gráfica que está acá, lo que vamos a empezar a hacer es analizarle. Cuando yo le digo que la analicemos es cuando le vamos a mirar dominio, rango, comportamiento y los puntos especiales. Ah, bueno, también los puntos de corte, pero pues es que esos ya los hallamos. Y ahí vamos. ¿Sí? Vale, sí, un poco más claro. Gracias. A ver, le repito. Una cosa, el dominio, usted no va a tener problema con cuadráticas. Bueno, simplemente van a ser los reales, pero el rango sí tiene que tener cuidado porque el rango se va a convertir en el intervalo hasta o desde, porque depende del comportamiento, el vértice. ¿Listo? Esa es clave para poder definir eso. Dime. ¿Alguien me iba a preguntar? Profe, sí, es que en las diapositivas vi algo de simetría. Lo que pasa es que, bueno, te explico. La simetría es esto. Cuando te habla de construye la simetría, es esto, es esta recta de acá. La vertical que pase por el vértice, porque la distancia de aquí a aquí va a ser la misma para todos, no importa cuál sea, ¿vale? Por ejemplo, Profe, ¿para qué nos sirve determinar? ¿Para qué nos sirve determinar la simetría? Sí, Bueno, digamos que es que determinarla como tal, pues simplemente es lo que te digo, trazar la vertical sobre el vértice. ¿Y de qué nos sirve? Pues es muy importante en el sentido de que si tú, por ejemplo, llegas a hallar este punto, ¿sí? Un punto cualquiera, por ejemplo, tú hallaste f de menos 1 y pues de acuerdo a la gráfica, digamos que hacemos la cuenta y nos da menos 5, como la distancia de acá a acá es 3, pues usted de una vez puede graficar el otro punto porque ya sabe que la distancia de este a este es 3. Es más que todo una ayuda para dibujarla, ¿sí? Y es por esa propiedad, de que si, por ejemplo, usted tiene acá 2 unidades, ¿sí? Pues entonces es porque en el otro lado también va a haber 2 unidades. Es que lo que pasa es que, bueno, esta parábola que acabamos de dibujar, como tiene los dos cortes, es fácil trazarla. Pero va a haber parábolas donde pase, por ejemplo, esto, que la recta no corte. Entonces, como no corta, no tengo puntos y me toca buscar alguno. Entonces ahí es cuando me ayudo del eje de simetría para encontrar un punto y a partir de ese punto de una vez encuentro el otro y no estar haciendo tantos cálculos numéricos. Ahorita vamos a mirar un caso de esos, ¿vale? Pero pues es por eso que yo utilizo el eje de simetría. Digamos que cálculo como tal, pues no hay que hacerlo. Simplemente es una recta vertical sobre el vértice. Es lo que yo hago ahí. ¿Listo? Entonces, miren. Bueno, ya vamos con esto. ¿Quién me dice, por ejemplo, cuando ya trabajamos el análisis? Bueno, cortes ya encontramos, ¿no? Cortes en el eje Y. ¿Alguien me recuerda cuál fue? X, perdón, fue el punto 0, 0, ¿cierto? Cortes en el eje X. Ya los acabamos de hacer porque pues se supone que son los que encontramos, ¿no? Que 0 y 4. Exacto, entonces en 0 nos da 0 y en 4 nos da 0 también. Esos ya los hallamos antes, porque los necesitábamos para poder graficar. Comportamiento. Entonces aquí sí ya vamos con lo siguiente, comportamiento. Empezamos, tiene dos tipos de comportamiento. Creciente, bueno, vamos a hacerlo en orden. Decreciente y creciente. ¿Listo? Entonces empezamos. Decreciente, ¿de dónde a dónde? Decreciente, perdón. De 2 hasta el infinito, ¿no? Ajá. Acuérdense que cuando hablemos de decreciente o creciente, esto siempre lo vamos a dejar abierto para no tener lío, porque 2 es el valor donde cambia el comportamiento. Y el creciente sería de menos infinito hasta 2. ¿Sí? Entonces, normalmente una parábola, ¿sí?, va a tener dos comportamientos.
decreciente a creciente o creciente decreciente, depende de la forma, pero pues siempre va a haber un cambio porque solo tiene un punto máximo, que en este caso sería 2. Y ahora sí, si nos vamos por puntos especiales, que este sí los tiene, antes no los habíamos visto, pues su punto especial es x igual a 2, que es un máximo, si es un máximo absoluto, ¿vale? Aquí sí puedo garantizar que es absoluto porque la parábola nunca va a volver a subir. Entonces, ojo con esto. Vuelvo y repito, son como pasitos que uno sigue en la función cuadrática. Determino el vértice, ¿sí? Lo primero es determinar este vértice, después los puntos de corte y a partir de ahí puedo trazar gráfica. ¿Listo? Y ya cuando tengo eso, el análisis que hago es, bueno, dominio, rango, corte, que ya los tendría, comportamiento que va a ser 2, uno creciente y otro decreciente, y pues prácticamente el punto especial va a ser el vértice. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar una cosa. Hagan lo mismo, porque nos aclaramos duditas de ese, para esta función. Les pido, yo ahorita hago la gráfica, pero les pido por favor que analicemos de la misma manera que hice la parábola anterior, miremos este. ¿Listo? Entonces, hagámosle a ver. No se dejó mover. Hagámosle a ver. Entonces, quiero que lo mismo, saquen vértices, saquen todos los puntos especiales, cortes, y miramos cómo analizamos esa gráfica. Profe, ya lo hice. A ver, miramos. Espérame que démosles un tiempito a los otros para que lo hagan y lo miramos ahorita, ¿listo? Que es para que lo hagan, que es que a veces no lo hacen, sino que miran y la idea es que lo apliquen de una vez. Profe, ¿será que puedo volver a explicar lo de los puntos crecientes y decrecientes? ¿Está? Uy. Sí, es que no me quedó bien claro las intersecciones. Los puntos. ¿Cómo así? ¿Los puntos o los comportamientos? Los puntos, por ejemplo, desde 2 hasta infinito. O sea, no sería... Lo que pasa es que mira, ¿dónde está decreciendo la función? Acá. ¿Sí ves? Entonces, uno desde acá hasta el infinito, la función empieza a caer. ¿Sí ves? Es por eso que yo lo puse ahí. Si tú miras desde acá, que es 2, la función empieza a decaer. ¿Desde dónde? Hasta el infinito, porque ya va a seguir bajando. ¿Sí ves? Vuelve, te repito, uno mira este punto, que es el vértice. El vértice de acá, o sea, el 2 de acá, es el que te está mostrando el cambio de comportamiento. Entonces, si tú miras la figura después de 2, está bajando. ¿Sí ves? Contrario, por eso es que puse acá decreciente de 2 hasta infinito, porque acuérdate que yo cuando miro de crecimiento a crecimiento, yo lo que hago es analizar el X. Por eso es que yo hablo solo en términos de X. Y ya, cuando tú estás hablando, por ejemplo, de creciente, es lo otro. La función viene por acá infinitamente, ¿sí? Y tú te fijas que ella está subiendo. Pero está subiendo hasta cierta parte, hasta aquí. ¿Sí ven? En 2 de X, él ya no vuelve a subir, sino que cambia de comportamiento y ya empieza a decrecer. Por eso la creciente va desde menos infinito hasta 2, que vendría siendo mi X. Acuérdate que cuando hablo de creciente y decreciente, los términos siempre los refiero en X, no en Y. El único que refiero en términos de Y es el rango. De resto, todos los trabajo con X. ¿Sí? William, por ahí está. Y, por ejemplo, el punto máximo también se saca con respecto a X. Sí, el punto máximo, míralo acá, lo puse, que es 2. Bueno, ese lo podría llamar como 2,4 o 2 en X. De las dos formas la puedes hacer. Profe, ¿puedes correr a la izquierda un momento? ¿Acá? Más como desde el inicio. Ahí. Ah, ya. Profe, yo tengo una pregunta y es que al momento de determinar el vértice, pues en la ecuación, ahí se mira como 2, pero entonces ¿hay alguna especificación para utilizar una en un caso y la otra en el otro? ¿O? Para el vértice no, para el vértice aplica la fórmula y ya, ese no tiene lío. ¿O qué quiere decir cuando se aplica en 2?
Porque es que ahí está, o sea, están entre dos paréntesis, ¿sí? Pero entonces lo vi aquí en la que usted tiene ahí en el tablero, que pues solo fue como una de esas dos. Ah, lo que pasa es que, mira, ya te entendí. O sea, es que la fórmula es esta. En paréntesis, menos b sobre 2a, punto y coma, f de menos b sobre 2a. ¿Sí? Esta fue la que yo apliqué. Pero esta, lo que te está diciendo es, coja lo que le dio y reemplácelo en la función. ¿Cuál es tu función? En esta. ¿Sí? Entonces yo lo que hice fue coger el 2 que me dio y lo reemplazas en la función. Ay, una chica, se me fue. Acá. Ok, vale. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que hice, y eso siempre lo haces en todos, lo que haces es reemplazarlo en la función. Tu función es esta, y entonces lo que hice fue reemplazar el 2 que me dio en la primera por el valor, y lo que te dé va a ser el compañero o la pareja ordenada de eso. Entonces vuelvo y te repito, primero haces esta fórmula, ¿sí? Primero haces esta fórmula, lo que te dé es el que reemplazas en la función. O sea, los pasos es conseguir ese vértice, luego los puntos que estén en Y y en X, y ahí... Ajá. Exacto. Bueno, vamos a mirar este ejemplo que se me fue el tiempo y mire. Profe, Dime, Lina. ¿en la intersección con Y siempre se hace f de 0? Sí, para todas. No solo para parábolas, sino para todas. Para X, para lineal, para cuadrática, para racional, para todas. ¿Listo? ¿A alguien me le dio el vértice? Es que no vamos a alcanzar a analizar este y me quería analizar. Vértice. ¿Alguien me le dio ya el vértice de esa ecuación? De esa... -3. -3. ¿Y cuánto le dio la pareja ordenada? -3, 0. Listo. Si no estoy mal, creo que está bien. Sí. -3. ¿O alguien le dio algo diferente? Es que no he mirado el chat hoy. No, pero sí está bien. Ahora ¿Listo? en el eje Y, profe, me dio 9. Me dio 9. ¿Te dio, perdóname, cuánto? 9. 9. O sea, el punto en el eje X sería 0,9, listo. Sí. O, En el X me dio -3. ¿sí? Cero. -3. Ah, bueno, entonces, ojo porque aquí hay un lío. Este no tiene soluciones infinitas, o sea, no hay corte en el eje X. ¿Seguro? Creo que sí tiene. Sí, ya hice la manera que usted nos enseñó, de b al cuadrado menos 4ac ¿Y qué te da? 0. Pero entonces, ojo, 0 no es que no tenga soluciones. ¿Qué significa 0? No, que tiene soluciones infinitas. No. Soluciones infinitas no. ¿Qué significa que tenga 0? ¿Cuántas soluciones tiene? Tú me estás diciendo que, exacto, es otra cosa, William, que esto te dio 0, ¿cierto? Lo voy a comprobar acá, que sería 36 menos 4 por 1 por 9, y efectivamente da 0. Pero recuerda que eso no implica que sea solución, sino que tiene una solución. Entonces, fíjense, usted me dirá, bueno, pero es que el profe acá nos pone una cosa y aquí sale otra. Es que todo este análisis depende del tipo de solución que tenga. Como este tiene una sola solución, quiero que observemos la gráfica, porque ahí usted me va a entender qué fue lo que pasó. Ojo, porque es que depende del tipo de solución que yo tenga. Entonces, miren acá lo que pasa. Voy a poner acá 3x al cuadrado. Ah, no, mentiras. X al cuadrado más 6x. Profe, una pregunta. Señor. Más 9. El vértice es menos b sobre 2a, ¿sí? Sí. Quiero que se fijen acá en la ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, sí están viendo la gráfica. O sea, el -3 entonces nos quiere decir que el punto de corte es el vértice. Exactamente. Entonces ahí poseo problemas. ¿Por qué poseo problemas? Porque entonces ya no, como no tiene dos puntos de corte, no puedo graficar como hice antes. Entonces, ojo con esto. Cuando usted tenga una ecuación, una función cuadrática, y que al hacerle usted puntos de corte con el eje del eje X, nos da
una solución es porque el vértice, ¿sí? El vértice y el punto de corte coinciden, y es lo que pasa acá. Entonces no es que haya error cuando les dio igual, sino que son el mismo. Entonces, ojo, ¿qué haría en ese caso? ¿Ustedes cómo harían en ese caso para poder graficar? Entonces, cuando exactamente. Ahí sí necesito la simetría. Entonces, miren lo que voy a hacer. Bueno, aquí digamos que lo estoy enseñando como un poquito de trampa porque yo ya les estoy mostrando la gráfica, ¿no? Porque se supone que estamos llegando a ella, pero pues es que me gusta para que usted sepa por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, fíjense acá, voy a ponerlo acá para los que no me han entendido de pronto. Fíjense que el vértice y el punto de corte nos dio igual. Corte, acá no puse corte. Corte eje X, corte eje Y. Miren, 0,9, por allá arriba corta. Vértice, menos 3,0, pero el punto de corte también es menos 3,0. Entonces, coinciden. Entonces, no tengo 3 puntos, solo tengo 1 en realidad. Entonces, usted va a hacer lo siguiente. Hace su simetría y vamos a hallar, por ejemplo, aquí voy a hallar un punto extra. Y ese punto extra me toca hacerlo pues a la antigua, o sea, tabule. Voy a coger menos 4, ¿listo? Ah, no, mentira, escojamos valores fáciles porque cojamos menos 2 y cojamos menos 1. Entonces voy a reemplazar. Entonces miren, f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado más 6, si no estoy mal, menos 1 más 9. Y el otro va a ser menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado más 6 por menos 2 más 9. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da? El primero nos daría 1 menos 6 más 9. ¿Eso cuánto daría? 10, 4. Y el otro daría 4 menos 12 más 9, que sería 13. 13 menos 12 daría 1. Entonces, aquí nos da dos parejas ordenadas. La primera nos dice que cuando reemplazamos por menos 1 nos da 4 y la segunda nos dice que cuando reemplazamos por 2 nos da 1. ¿Listo? Entonces, miren, yo trazo mi eje de simetría. ¿Sí? Y cuando trazo mi eje de simetría le dice, bueno, yo hice con menos 2 y entonces me dio acá. Ojo, haga de cuenta que no tuviera la parábola, pues porque es que no la tendría porque la estoy dibujando. Y en menos 1 nos daría 4. Por simetría, como aquí hay dos distancias, pues aquí también va a haber dos distancias y usted lo que hace es graficar en ese mismo punto, ¿sí? Y lo mismo pasa acá. Acá hay una unidad por simetría, la otra unidad está aquí. Y ahí obtienes los 5 puntos para poder graficarla. Entonces, espéreme, borro aquí para que esto como que enreda más. Y ahí ya podría graficar la función, ¿sí ven? Te repito, cuando la solución de la ecuación, cuando haces corte en el eje X, solo te da una solución, implica que me toca buscar 2 puntos auxiliares. Pero no solo necesito hacer 2 puntos auxiliares porque la simetría me ayuda a que la distancia que te dé a un lado va a ser la misma del otro, entonces ya obtengo ahí y me ahorro el cálculo de 2 puntos más. ¿Listo? Y en ese caso, ahí trazaría la parábola. ¿Por ahí alguien me iba a decir algo? Profe, pero también se puede desarrollar por factorización, no en la ecuación cuadrática, ¿no? Si uno quiere igual. Sí, o sea, claro. Por ejemplo, acá, si se fijan, ¿lo dices para el corte en el eje X? Sí, señor, sí, para sí, listo. Porque miren, cuando yo hago corte en el eje X, hago esto, ¿cierto? Pero entonces esto es un trinomio cuadrado perfecto. Aquí es donde se me tienen que acordar de los casitos de factorización. Caso de trinomio cuadrado perfecto, X, raíz del otro 3 al cuadrado. Y ahí les aparece la raíz, por eso es que es menos 3. Por eso es que es una sola. ¿Sí ven? Y no pero pues si hacemos para comprobar cuántos puntos corta en X, pues ya no necesariamente si nos da 0, pues exacto. Pero sí, eso ya depende de la habilidad de ustedes, ¿vale? ¿Por qué digo de la habilidad de ustedes? Porque a veces uno de pronto ya viendo el polinomio, el trinomio, uno dice, eso es un trinomio. O sea, a veces uno ya sabe. Es por eso. Obviamente el primer paso cuando sea un trinomio así como que no lo conozca mucho, sí es hacer el b al cuadrado menos 4ac, ¿vale? Lo importante es poder construir nuestra parábola a partir de esos elementos. Y bueno, le digo, toca tener como 5 puntos para poder trazarla correctamente. Ahora vamos a analizarla analíticamente y vamos a mirar qué cualidad tiene esa función. Entonces, primero, dominio
reales, ¿sí o no? Porque no tiene lío. ¿Alguien me puede decir el rango de esa función? ¿Cómo quedaría? Los X pertenecientes a los reales mayores o iguales. Perdóname, es con los Y. Ajá, Los así es. pertenecen a los reales tal que, ¿y cuál sería? Y, mayor o igual, pero... a 0. Muy bien, ¿sí ven? Porque es que la función solo va de 0 hacia arriba, entonces toca de 0 hasta infinito. Y vamos con lo otro, entonces, ¿qué analizamos después? Corte con el eje Y. ¿Quién me puede decir cuál es el corte con el eje Y? Que ya lo hallaron. Nadie. 0,9. 0,9. Sí, señor. Ya lo hicieron. Mírenlo acá. Es el que hago cuando yo reemplazo f de 0. Lo que pasa es que aquí lo hago 2 veces. Primero es para poder tener un punto más que me ayuda a graficar, ¿vale? Y corte con el eje X. ¿Cuántos tuvo? 1 nomás y fue menos 3,0, ¿cierto? Ese fue el corte con el eje X. Listo, ahora vamos con comportamiento. ¿Quién me puede dictar cuál es el comportamiento de esa función? A ver, ¿cuál sería? Ponerlo aquí en rojito. Pues el decreciente, profe, es de menos infinito hasta menos 3. Muy bien, de menos infinito hasta menos 3. Y El creciente. De menos 3 hasta infinito. Ajá. De menos 3 a infinito. Recuerden poner este abierto para no tener líos ahí. Les recuerdo que no ponemos cerrado acá por lo que este es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión. Así. Dime. El mínimo. El mínimo absoluto en este caso. Absoluto es menos 3. Exacto. Puedes escribirlo como x igual a 3 o también me puedes decir, perdón, menos 3. Y me puedes decir menos 3,0. ¿Sí? Hay una cosa que tienen que saber y es que hay un... Profe, Dime. ¿en el decreciente no sería de infinito a menos 3? ¿Yo qué puse? De infinito a menos... No, porque recuerda que eso va en el orden de los números reales. O sea, tú siempre vas así, ¿no? Entonces acaba de menos infinito hasta 3, hasta menos 3. Ah, ya. Tú no me puedes poner al revés porque me estarías dañando el orden. Me estarías diciendo que los positivos quedan hacia ese lado, ¿vale? Ten cuidado con eso. Hay una regularidad y es la siguiente, que quiero que la exaltemos ahorita. Primera regularidad, el dominio son todos los reales. Segunda regularidad, el rango no son todos los reales, pero si yo hallo el vértice, ya puedo saber por dónde va. Y tercera, es que, bueno, hay 4. La tercera es que siempre va a haber 2 comportamientos, decreciente y creciente. O sea, no va a haber más cambios. Va a haber un momento donde es decreciente y cambia a creciente o al revés. Entonces, también es clave el vértice para eso. Fíjense que el vértice es muy importante porque el vértice es el que me va a permitir definir el cambio en ese caso. Y pues obviamente la otra irregularidad es que el vértice me indica el máximo o mínimo absoluto que tenga, ¿vale? Entonces fíjense que hay una regularidad que podemos empezar a mirar. Entonces fíjense que ya hicimos lo siguiente. Perdón, reitero otra vez. Función constante, ya le hicimos el análisis, ya más o menos sabe las regularidades de S, lo mismo con la lineal y lo mismo ahora con la cuadrática. Fíjese que...